En este video voy a responder al video de Tipito Enojado que lleva por título Reducir la jornada laboral. Excelente idea. Es una ironía de Tipito. Los temas son básicamente dos: reducción de la jornada laboral y sueldo mínimo. Ya sé lo que muchos querrían decirme en este momento porque me lo han dicho en el pasado cuando respondí a otros libertarios de derecha. ¿Para qué te molestas en responder a una persona que propone menos argumentos que chicanas? Y respondo que porque en virtud de la cantidad de jóvenes que lo ven, estos son los maestros de teoría política de las nuevas generaciones a las que están educando de manera lamentable a mi modo de ver. Que alguien muestre que Tipito opina meramente desde la ideología sin basar lo que dice en la evidencia científica ni en lo que en efecto ocurre en otros países se torna urgente cuando YouTube parece enteramente dominado por el libertarianismo de derecha. Últimamente la cosa está cambiando y hay más voces, algo por demás deseable en la democracia. Si vos no regulás el monto del salario mínimo, ya sea a través del Estado o a través de la negociación colectiva, lo que haces es que los trabajadores compitan por un salario de miseria. Son los países que no tienen salario mínimo. Vamos a nombrar algunos: Dinamarca, Finlandia, Italia, Noruega. Me parece, Tipito, que no prestaste atención al hecho de que tu interlocutor mencionó dos posibilidades de regular el salario. Vos oíste solamente una: el Estado. Pero él no solo mencionó al Estado, sino la negociación colectiva. Léase sindicatos. Los países escandinavos que mencionás no necesitan que el Estado establezca un salario mínimo para que los trabajadores no caigan en la indigencia, porque tienen sindicatos fuertes y no sindicatos corruptos como lo son a menudo en Argentina. Estos países invierten mucho en educación y capacitación, algo que no te gusta tanto, preferirías que al menos la universidad fuera arancelada, lo que permite que los trabajadores adquieran habilidades valiosas y aumenten su valor en el mercado laboral. Esto ocurre en los países escandinavos y contribuye a tener salarios más altos, incluso sin un salario mínimo fijado por ley. Tienen también un estado de bienestar sólido, un modelo al que te opones porque apoyas un estado mínimo como el de Milei. El estado de bienestar de esos países aplica políticas sociales amplias que garantizan que los ciudadanos tengan acceso a servicios básicos, reduciendo así la necesidad de un salario mínimo como salvaguarda absoluta contra la pobreza. Además, los salarios en estos países suelen ser más altos que en otros lugares por la influencia de los sindicatos y la estructura de negociación colectiva. ¿Qué tal una búsqueda en internet, Tipito? ¿Por qué tales y cuáles países escandinavos no tienen sueldo mínimo? No te digo que te leas un libro de derecho laboral, pero si vas a hacer un video de respuesta a un abogado laboralista, ¿por qué no probar primero informándose en lugar de salir al ruedo con lo opuesto? Cuando la jornada laboral era de 12 horas, a las empresas lo primero que dijeron era que si bajaban la jornada laboral, las empresas se iban a fundir. No, creo que eso fue con Henry Ford y de hecho, porque cambió la forma en la que se trabajaba, se pudo bajar la jornada laboral. Falso. La jornada laboral en Estados Unidos se redujo gradualmente desde la Revolución Industrial y se logró a partir de las luchas del movimiento obrero y sindical que se dieron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Una de las demandas clave era la reducción de la jornada laboral a 8 horas. La lucha culminó en la huelga general del 1 de mayo de 1886. 1 de mayo. ¿Te suena? Es más que conocido que en Argentina conmemoramos el Día del Trabajador el 1 de mayo en honor a esos mártires de Chicago. Se conmemora la sangrienta represión que sufrieron los obreros de la fábrica McCormick durante varios días de abril y mayo de 1886 en la ciudad de Chicago. 4 de ellos fueron condenados a muerte y 2 a trabajos forzados de por vida. En 1919, la primera conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, que acababa de ser formada, proponía la adopción universal de la jornada de 8 horas. Tras un largo debate, la moción fue finalmente aprobada. Recién en 1938 se aprobó la ley que establecía la jornada laboral de 8 horas y hasta el día de hoy no fue reducida esa jornada. Ford implementó en 1914 una jornada laboral de 8 horas solo en su empresa Ford Motor Company. Y eso fue revolucionario para su época y probablemente influyó en la legislación laboral, pero no fue la única causa de la reducción de la jornada laboral y no estaba relacionada con la ampliación de la tecnología, como dice Tipito, sino con algunas de las razones por las cuales hoy se quiere reducir la jornada laboral a 6 horas, razones a las que Tipito se opone. Y estas razones eran que Ford creía que pagar salarios más altos y reducir las horas de trabajo podía mejorar la productividad, la calidad del trabajo y también aumentar la capacidad adquisitiva de los empleados que comprarían los productos que se estaban produciendo, incluidos sus propios autos.
Es decir, que reducir la jornada laboral podía ser beneficioso tanto para el trabajador como para la empresa. ¿Se imaginan, como supone Tipito, a un empresario promedio, ojo, no hablo de excepciones, sino de la norma, diciendo, oye, ahora que tengo mejor tecnología, voy a subir el sueldo de mis empleados y les voy a reducir la jornada laboral? Lo hacen todos, es lo típico. Si esta semana encima circuló un chiste de la cuenta de Twitter Existential Comics en el que dialogaban el capitalismo y los trabajadores. El capitalista dice, buenas noticias, con la tecnología podemos producir más con la mitad del trabajo. Los trabajadores responden, genial, entonces solo tenemos que trabajar la mitad de horas. El capitalista hace silencio. Los trabajadores responden, ¿nos pagan el doble? El capitalista sigue en silencio. El trabajador pregunta, ¿nos jubilamos antes? El capitalista sigue en silencio. Los trabajadores también están en silencio hasta que el capitalista dice, por cierto, redujimos sus pensiones. Ñac. Yo considero que es el mejor momento económico, social, para bajar la jornada laboral. El mejor momento para bajar la jornada laboral es ahora, es la crisis. Podría ser ahora, justamente porque hay crisis. Habría que evaluarlo empíricamente y no por mera ideología. Habría que testear sus efectos en trabajadores y empresas haciendo fases de prueba en distintos grupos empíricamente como hacen los países serios. Circulaban varios proyectos. Uno, el de Mariano Recalde, buscaba reducir la jornada de 48 horas a 36 horas semanales en 4 días. Trabajar más horas por día, 9 horas, pero 4 días por semana. Habría que ver si 9 horas por día no es demasiado. Lo fundamentaron en la misma idea que Ford mostró que era exitosa, el incremento de la productividad, menos cansancio, más tiempo libre y mejor concentración en las horas de trabajo, en la disminución de los costos empresarios y en accidentes, en una mejor distribución del empleo, así como en la conciliación entre la vida personal y laboral, mejorando la calidad de vida de los trabajadores, algo que a Tipito lo tiene sin cuidado alguno. ¿Para qué pensar en los trabajadores? Tipito es muy fiel, muy constante, muy aplicado a pensar solo en la conveniencia del dueño de los medios de producción, del trabajador jamás. Nicolás del Caño y Enrique Esteves son autores de proyectos similares y la CGT también lo puso en agenda. En Suecia se redujo la jornada a 6 horas en contextos específicos y los trabajadores tuvieron mejor salud, eran más productivos durante las horas de trabajo y estaban más contentos. Los mismos programas piloto se desarrollaron en algunas empresas de Japón y Nueva Zelanda y los beneficios siempre fueron los mismos. Más allá de la implementación del máximo de la jornada laboral estándar, lo cierto es que en los países escandinavos es muy común tener trabajos de menos horas. Pero claro, a diferencia del caso anterior, ahí Tipito podría decir que eso es porque son países ricos, cuando antes no le importaba que fueran países ricos. Es la diferencia entre opinar de política por mera ideología y opinar respaldado con la evidencia empírica. Entre el 2015 y el 2019, el gobierno de Islandia realizó una prueba piloto con empleados de la Administración Nacional y del Ayuntamiento de Reykjavik, quienes pasaron a trabajar 4 días a la semana, reduciendo la jornada semanal de 40 a 35 horas. Según informó la BBC, a los trabajadores se les pagó lo mismo por trabajar menos horas y la productividad se mantuvo o mejoró. Una experiencia similar se realizó en el Reino Unido en el 2022 en colaboración con la Universidad de Cambridge. Durante 6 meses, unas 60 empresas privadas con alrededor de 2.900 empleados adoptaron un régimen laboral de 4 días a la semana, sin modificar los ingresos de los trabajadores. De acuerdo con el informe elaborado por los organizadores de la experiencia, al final de la prueba piloto, el 39% de los empleados estaban menos estresados y el 71% había reducido los niveles de agotamiento. Las empresas, por su parte, mantuvieron sus ingresos e incluso los aumentaron en un 1,4%. Porque te tiene que pagar lo mismo por trabajar, ponele 1 hora menos. Fíjate que no bajó la jornada laboral. Porque esto es clave. Bajar la jornada laboral es que la gente trabaje 1 hora menos. Pero bajar la jornada laboral por el mismo salario que tenía por más horas es un aumento a cuánto se paga la hora y además una reducción de la cantidad de horas que se trabaja. Entonces lo que él quiere es que vos, que tenés una verdulería, a tu empleado, en vez de llamarlo que venga a laburar 8 horas por día, venga 7 y le pagues lo mismo que le pagabas por 8. Tipito quiere que empatices con el empresario, entonces el único ejemplo que pone es el del verdulero. Luego hablará del zapatero. Nunca menciona a las grandes empresas porque se llevan la plata en pala y es más difícil defenderlas. De hecho, son las grandes corporaciones las que más impacto tienen en la economía.
Cuando se acuerdan precios máximos no se llama al verdulero de la esquina, sino a las pocas empresas que controlan el mercado. Si uno quiere examinar este tema en serio, es importante tener una visión más amplia y completa del empresariado que incluya tanto a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, como a las grandes. Y sí, cuando se limitó la jornada laboral a 8 horas, también corría para las pequeñas empresas que Tipito quiere defender. Cuando se terminó la esclavitud, incluso el que poseía 3 esclavos tenía que dejar de tenerlos. Tipito le hubiera dicho: lo que quiere el abolicionista de la esclavitud es que vos, que tenés apenas 3 esclavos, dejes de tenerlos. O le hubiera dicho al señor feudal: lo que quiere el revolucionario es que usted deje de tener siervos. Y sí, de eso se trata. Solo que el aspecto relevante que Tipito ignora, porque opina por mera ideología y no en base a datos, es que en la mayoría de los experimentos que se hicieron reduciendo la jornada laboral, incluso el empresario se beneficia, como hemos visto. Porque en el tiempo que trabaja, el empleado se concentra más, está más descansado que si trabajara más horas, y si gana bien en ese tiempo libre, gasta y se activa la economía. Entonces hay muchas empresas que se están quejando por eso, siempre se quejaron. No, eso tampoco es un argumento. A ver, esto es como decir, no, bueno, ¿viste cuando vos vas a apuñalar a alguien en la calle? Bueno, no le hagas caso a las quejas porque siempre se quejan cuando estás ahí apuñalándolo en la calle, ¿me entendés? No, flaco, siempre se quejan no es un argumento de absolutamente nada. Una afirmación no puede ser un argumento, y no es un argumento porque vos le cortás las frases y no dejás que argumente. Ahora bien, es una afirmación cierta y relevante que muestra una realidad histórica. La norma no es que las empresas otorguen derechos. La norma es que se quejen. La norma no es que digan: mejoré mi tecnología, como soy tan altruista, ahora aumentaré el sueldo a mis empleados y les daré más tiempo libre. Ford no es la norma. La historia de la conquista de los derechos sociales, si te tomas el trabajo de estudiarla, es una historia de luchas, incluso muy violentas, y siempre hay una resistencia en el lado más poderoso de la historia, que vos defendés y juzgás un alma bella y altruista. Histórico. Pero teniendo en cuenta que el valor del salario real está entre el 20 y el 40 o el 30%. Yo no te puedo tomar en serio el número si vos me decís está entre el 20 o el 30 o el 40 o el capaz que el 80%. Yo no te puedo tomar en serio, Tipito, si vos no dejás una frase entera de la persona con la que estás discutiendo. Que señale que algo oscila entre el 20 y el 40% será impreciso dependiendo del tema de que se trate, pero vos cortás lo que él dice y no se entiende absolutamente nada. Salteo algunas partes porque lo único que contienen son burlas, chicanas e insultos de Tipito, cuyo destinatario es la persona a la que pretende refutar sin éxito. No deja que se entienda siquiera lo que el otro dice porque lo corta y él pretende pasar en limpio lo que el otro dijo. Subirle el salario a los trabajadores o reducir la jornada y dejarles el salario igual es lo mismo. No, no es lo mismo. Si yo tengo varios trabajadores y les bajo la jornada laboral a 7 horas, lo primero que pierdo es producción. El abogado tiene razón, subirles el salario o reducir la jornada y dejarles el salario igual es lo mismo. Y aun cuando la producción disminuyera, eso no necesariamente implicaría que la empresa se funda, sino que gane menos. ¿Y eso es necesariamente una tragedia? No. ¿Y es la ganancia del empresario del que Tipito quiere convertirse en abogado lo único a tener en cuenta? No. Como en todo acto asociado a la conquista de derechos, el bienestar del trabajador también cuenta. Reducirle la jornada laboral a los trabajadores de toda la Argentina implicaría fortalecer el salario real del trabajador y dejarle que tenga tiempo de alguna manera. Según él, yo voy a reducir la cantidad de horarios, la cantidad de horas trabajadas por nepe, entonces voy a tener que contratar otro nepe, eso aumenta la cantidad de nepes con empleo y bla 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 bla. Fíjense que acá ya no solo defiende al capitalista, él es el capitalista. Dice que tiene que contratar a otro y hacer lo de más allá. No es una persona examinando un problema social, es un youtuber que se autopercibe empresario y cree que está en una mesa de negociación con sus empleados. Pero claro, cuando vos sos un boludo que no sabe nada de cómo funciona una empresa, se olvida de que no es simplemente agarrar y contratar a otra persona. Ni que hablar de que a falta de argumentos la emoción lo obnubila y termina insultando, igualito que su líder Javier Milei. En el recorte que hice dejé afuera muchos insultos que Tipito le dirige al abogado. Tipito y Milei dan clase a cientos de miles de personas sobre cómo cualquiera que no piense como ellos es un boludo. ¿Qué idea de libertad tienen? En esto sí que son fascistas, porque el autoritarismo es uno de los rasgos distintivos del fascismo. De liberales en lo político no tienen nada. Además de ser muy pero muy maleducados, y porque les da rating, porque al pueblo pan y circo, pelean el barro y esas cosas que resultan tan atractivas para tantas personas.
Como vimos en los experimentos reales y no en los experimentos mentales de Tipito, hay una tendencia a que la producción aumente porque el trabajador está menos cansado, con más pilas y más motivación por tener algo aparte del trabajo, llamado vida. Darle que tenga tiempo de alguna manera para... Ok, trabajan menos horas, por lo tanto tienen más horas para gastar. Escuchá lo que dice, que va a hacer que va a reactivar la economía. Escuchá esto. Reactivar la economía, porque en esa hora libre que tiene, que antes estaba trabajando, capaz va a ir al gimnasio, al cine, a hacer amigos, va a tomar clase de cocina. ¿Cómo reactivás la economía? Haciendo amigos. Haciendo amigos no. Esa es una chicana. Teniendo tiempo libre para gastar es una de las razones por las que tu querido Ford redujo en su empresa la jornada laboral. Como acá el tema es que las personas tengan tiempo libre fuera del trabajo y no tiene ningún argumento, se burla, hace lo que hacen todos los que no tienen argumentos. Tener tiempo para hacer otras cosas además de trabajar, tareas que no se desarrollen con el cuerpo y la mente fundidos de cansancio, suele ser un factor relevante para mejorar la calidad de vida. Si el Estado o el sindicato no intervienen, el mercado solo no lo va a regular. Piensen que hace muchísimos años que no se reduce la jornada laboral en la mayoría de los países. En Argentina seguimos con la jornada de 8 horas desde hace casi un siglo, desde 1929. Hay muchas propuestas que dicen que esto generaría empleo porque solo con las grandes empresas que tienen a todos los trabajadores registrados, si le reducís una hora, ponele a esos trabajadores, esas empresas van a tener que contratar gente y de alguna manera le estarías dando trabajo a más de 15. Ah, sos un pelotudo. Como tengo menos horas obrerito, necesito contratar un nuevo obrerito. Bien, pero todo el mundo va a trabajar 4 horas y te aseguro que en el momento, como ya pasó en el experimento que está mencionando, en el momento que una persona trabaje 4 horas, va a ir a otra empresa y se va a trabajar 4 horas en otra empresa. Va a estar el doble de cansancio. No necesariamente. En los países nórdicos está lleno de personas que trabajan 4 horas, tienen un salario digno y el resto del día son autónomos. Hacen lo que prefieren. O lo de la autonomía para un liberal cuenta solo para el empresario. ¿El trabajador tiene que ser un burro de carga? Trabaja, come, se reproduce y vuelve a trabajar. Todo para que el capitalista tenga buena rentabilidad. Qué fantástico ideal para una sociedad, ¿no? El conjunto de la sociedad trabajando para que unos pocos tengan una vida fuera del trabajo. Y si el trabajador que se emplea 6 horas, Tipito dice 4, pero nadie pide esa reducción, quiere usar esas horas que le sobran en tener otro trabajo porque quiere comprarse una casa o tener ahorros, ¿cuál es el problema? Es lo que mayormente hacen los trabajadores en China. Ese trabajador tendrá 2 sueldos y no 1, pero claro, a Tipito no le importa porque solo tiene empatía con el patrón, nunca con el trabajador. Tonta de mí que lo olvide por un minuto. Fíjense la cara de sufrimiento que pone al oír a su interlocutor. Y es cierto lo que dice el abogado, que se trabaje menos horas hará que muchas empresas tengan que contratar a más trabajadores y habrá más empleo, algo valioso si tenemos en cuenta que por diversas razones, entre ellas tecnológicas, algunos países y algunos rubros de la economía tienen cada vez más desocupados. ¿Y van a tener que pagar más cargas sociales? Sí, eso no es bueno visto desde la única perspectiva que analiza Tipito el problema, que es la de la patronal. Pero aun cuando no fuera bueno, peor es que un trabajador invierta casi todo su tiempo vital en trabajar y en hacerlo, como suele ocurrir, en algo que no le gusta. Si querés esperar que los empresarios bondadosos concedan tiempo libre a sus trabajadores, espera sentado, Tipito, porque la sociedad no funciona así. Su prioridad suele ser el lucro y eso no siempre beneficia a la sociedad. Sin ir más lejos, Ford creó en 1970 el modelo Ford Pinto, cuyo diseño defectuoso en el tanque de combustible aumentó el riesgo de incendio del auto y llevó a la muerte a muchísimas personas. Hay evidencia de que Ford lo sabía durante la fase de diseño y pruebas, pero no dijo nada por consideraciones de costos. ¿Todas contratarán más trabajadores? No, quizás el verdulero se decida a atender su propia verdulería junto a 2 empleados y no a 3. ¿Se le caerán los anillos? Entre paréntesis, el canal del abogado se llama Soy Jurista y lo recomiendo. Explica cuestiones de derecho laboral con claridad y buena data. En el próximo fragmento habla de cómo el salario mínimo no tendría sentido porque distintas áreas de la economía tienen distinta rentabilidad. Pero para, loco. El que trabaja en la empresa de clavos y el que trabaja en la empresa de motores no tienen la misma realidad laboral. Capaz que son más horas, capaz que son menos horas, capaz que es un trabajo que requiere otro conocimiento previo, otro más. O sea, no tiene sentido de que yo haga un aumento en el otro. Capaz que en esa economía los clavos dejaron de venderse o los motores dejaron de venderse. Por lo tanto, la rentabilidad de una cayó un montón y te va a decir, loco,
loco, yo no te puedo dar un aumento. Capaz que a la otra le va re bien y dice, yo sí puedo dar un aumento. La razón de ser del salario mínimo es el alcance de un piso básico que asegure que los trabajadores, independientemente del sector en el que trabajen, reciban una compensación mínima que les permita cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda y atención médica. Y también estimula el consumo. En un país en el que se gana tan poco que no se puede consumir casi nada, las empresas también quiebran y cierran. Imagínate un empresario que le diga a su trabajador, me encantaría pagarle más como para que usted pueda comprar sus medicamentos, pero lamentablemente no podré hacerlo porque no quiero tener una rentabilidad tan baja. No se preocupe, patrón, responde el trabajador, no podré comprarme el antibiótico ni reemplazar los dientes caídos, pero seré su fiel trabajador, de modo que usted pueda tener la rentabilidad que tanto ansía. Qué linda utopía la libertaria, ¿no? Un trabajador sometido, nada autónomo. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del capitalista. Creen que votaron a un león, pero como bien dijo Miriam Bregman, votaron a un gatito mimoso del empresariado. Acá tenemos otro gatito. Pero señor, sí, el pibe de la tercera fila. ¿Qué pasa? ¿Yo gano como 3 pesos? ¿Pero fuiste al acuerdo colectivo? Sí. Pero el salario mínimo es de 6. Pero yo estoy en negro porque la empresa no puede pagar mi salario y tuvimos que estar todo en negro porque el sistema que usted diseñó es una mierda y la única que nos queda es la base. Por fin acá Tipito logró ponerse en los zapatos de un trabajador. Pero claro, es para decirle, chango, no luches por tus derechos porque si no va a ser peor para vos. Déjate explotar que es mejor para vos. No seas comunista porque ahora querer comer es ser comunista. No es un invento mío. En medio de un fragmento de insultos dirigidos al abogado, Tipito dice que el acuerdo de salarios mediado por el Estado o por los sindicatos es comunismo. Se lo sintetizo. Todo lo que no le gusta a un libertario es comunismo. En este fragmento, el argumento es que el salario mínimo no tiene sentido porque es mejor que un trabajador informal en negro cobre algo antes que nada. De nuevo, es una cuestión de dignidad exigir un mínimo que le permita a un trabajador cubrir gastos mínimos. Por otra parte, muchos empleadores se ven obligados a formalizar sus operaciones para cumplir con la ley. Y al regularizar su situación laboral, el trabajador accederá a beneficios sociales y laborales. El salario mínimo, además, evita la competencia desleal entre empleadores que pagan salarios más bajos y aquellos que cumplen con las regulaciones laborales. Puede haber políticas públicas que apoyen la transición a la formalidad, como ocurre en Argentina con las trabajadoras domésticas. Y eso lo que crea de alguna manera es una competencia una competencia leal. leal. O sea que este negocio y el negocio que se puso enfrente, los dos deberían pagarle lo mismo. No. Tenés 2 zapateros. Uno es una verga y todos sus peones los golpea y les paga el salario mínimo. El otro es un capo. Es justo que los dos paguen lo mismo. Sí, es justo que los dos paguen lo mismo. Ahora cambió y el criterio para pagar un sueldo mínimo para Tipito ya no es la rentabilidad del empleador, sino la bondad o maldad del patrón. Mira, Carlos, le dice el patrón al empleado, como soy tan pero tan bueno, te voy a pagar un sueldo miserable. ¿Qué no te resulta suficiente mi infinita bondad para sentirte a gusto con este trabajo? ¿Encima querés que te pague un sueldo mínimo que te permita mantenerte con vida? Mire, patroncito, yo preferiría que usted fuera un HDP, pero al menos comer. No me canso de decirlo. Qué linda la utopía libertaria. Qué comunidad envidiable. Ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, si el salario mínimo ayudara a que el país le vaya bien, Zimbabue no sería una verga. Y si el salario mínimo funcionara para que el país le vaya mal, Dinamarca no sería Dinamarca, Finlandia. El salario mínimo no garantiza que un país le vaya bien. Creo que eso ni te lo crees vos, Tipito. Es un elemento más que tenés que ver en el contexto de cada país. En un montón de países existe esta boludez, este juego tonto morboso del salario mínimo, pero quedó en el tiempo porque lo abandonaron. O sea, lo tienen como medida, pero no le dan bola, no lo actualizan. Porque no sirve para impulsar la economía. Dice que en un montón de países existe el salario mínimo, pero que no le dan bola. Y no dice cuáles son esos países. ¿Cuál es la fuente? ¿La de los deseos? Y si en un país no se respeta el sueldo mínimo, eso es porque se llevan puestos los derechos de los trabajadores, porque tienen una proporción importante de economía informal. Nada que puedas poner como ejemplo deseable a seguir. La mayoría de los países en el mundo tienen algún tipo de legislación que establece un salario mínimo, pero Tipito quiere volver a la época de las cavernas. No puedo creer que tengamos que volver a debatir estos temas, que ya suponen conquistas que hace rato que llegaron para quedarse en buena parte del mundo.
tienen sueldo mínimo y el sueldo mínimo no cayó en desuso países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Francia, Alemania, México, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Uruguay, entre tantos otros. Pero Tipito quiere que el sueldo mínimo no exista para que como trabajador vos ganes una miseria, para que como trabajador vos estés a merced de la infinita bondad que caracteriza a los empleadores, cuyo objetivo central no es el lucro, sino el bienestar de sus trabajadores, que son como sus hijos pequeños. ¿No? Lo que dice este sujeto es que el empresario va a pagar lo mínimo posible y va a explotar a todos. Exactamente, es lo que ha ocurrido en la historia. Cualquiera que tome un libro de historia verá que la conquista de los derechos de los trabajadores tuvo que ver con eso, con empresarios que se resistían a otorgar esos derechos y con trabajadores movilizados por sus derechos. Exactamente eso, ni más ni menos. Es un precio mal mercado. Se va a regular solo. Si la lógica es, si yo no controlo este precio sería el infinito, entonces, nada, ¿por qué, por ejemplo, ¿En qué país el sueldo se reguló solo sin que hubiera una conquista de derecho por parte de los trabajadores? Contame, Tipito. Los derechos de los trabajadores empezaron sustantivamente a ser mejorados en la Alemania de Bismarck, a partir del momento en que se establece el modelo de estado de bienestar para huir del comunismo que tanto te aterra. El otorgamiento de derechos a los trabajadores en el capitalismo tuvo que ver con eso, con el miedo al comunismo, no con la bondad de los empresarios, ni con el equilibrio del mercado, ni con la oferta o la demanda. Basta abrir un libro de historia para enterarse. ¿Por qué un celular no sale 39 millones de dólares? Un tipo que tiene una empresa en un lugar donde no hay salarios mínimos tiene que pagar un salario lo suficientemente atractivo para que la gente quiera ir a trabajar en esa empresa si no tiene empleo. Porque un salario no es un celular, porque el mercado no lo regula todo. Ese es tu error, porque existen oligopolios, empresas que manejan tal proporción del mercado que están en situación de dictarle al resto del mercado cuánto se debe pagar a los trabajadores. Están en situación de establecer salarios tan bajos que no le alcancen al trabajador para cubrir sus necesidades mínimas. Y a partir de sus sueldos, a partir de ese priming, las empresas más pequeñas se acomodan y pagan sueldos tan miserables como ellas. Si el mercado regulara todo, ¿para qué se habrían creado los sindicatos? ¿Para perder el tiempo nomás? Porque uno solo puede afirmar que el mercado regula los salarios si ignora de la A a la Z la historia del movimiento obrero. Si no existieran los oligopolios, ¿por qué Estados Unidos tiene una ley oligopolio por la cual está juzgando a Facebook por avanzar en favor del oligopolio de redes sociales como Facebook e Instagram, entre otras? Es falso que el mercado lo regula todo. Esa es la gran mentira del liberalismo económico extremo que está al servicio de la minoría más rica de la sociedad mientras invoca el interés general. Si yo entro en una economía donde todos los empresarios están pagando bajo salario, pero una economía productiva y una economía que le va bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a pagar buenos salarios y me voy a quedar con sus mejores empleados. Lo que está diciendo es que el empresario va a subir lo que paga meramente porque está ganando más. ¿Y cuál es la garantía? ¿Cuál es tu evidencia? ¿Qué episodio histórico podés citar dando alguna evidencia de que eso ocurre? Es la bondad del empresario, es la voluntad del empresario para vos lo único que hace que suban los sueldos. Y como te imaginarás, un sistema social no suele estar basado en la bondad. Yo no digo que no juegue un papel, pero a nivel estructural no es así, no funcionan así las cosas. Aunque el aumento de salarios podría ser en algunos casos una estrategia para atraer y retener talento, en infinidad de industrias da lo mismo un trabajador que otro. La demanda de trabajadores calificados puede variar según la industria, la región y la economía en general. Acá Tipito no hace una diferenciación por tipo de empresa como sí la hizo antes. Porque lo que dice esta propuesta es, te voy a sacar todas las indemnizaciones, le voy a poner un seguro. Entonces el trabajador dice, bueno, es lo mismo, me sacan plata por acá, pero me la dan por allá. Pero lo que te están escondiendo es que eliminar estas indemnizaciones lo que va a hacer es cambiar toda la dinámica sociolaboral de la Argentina, de todo el trabajo básicamente. Porque te explico más o menos cómo funciona ahora. Vos empezás a trabajar en un lugar y de repente, si viene tu jefe y te dice, no, ¿sabes qué? Necesito que trabajes el sábado y el domingo. Listo, vino el jefe, vos estabas trabajando de 9 a 5, te dijo, loco, crack del universo, te cabe. ¿Qué haces el sábado y el domingo? Y necesito que te quedes 2 A eso no dice nada, Tipito, no hay ningún problema. Se llama explotación, nada más y nada menos. horas más todos los días. Y 2 horas más todos los días, o sea, ya está. ¿Y sabes qué? Tráeme a tu primogénito, quiero comerle el cráneo. Hace un chiste porque no tiene ningún argumento para refutar al abogado que lo que está diciendo es que si no existieran esas regulaciones, entonces el trabajador tendría que ir un sábado, un domingo, trabajar 2 horas más. ¿Cuál sería el límite? La conveniencia del sistema de indemnización o del seguro de desempleo dependerá de cuánto dure el seguro de desempleo y de quién aporte para el seguro de desempleo, si solo el trabajador o también el empleador.
Además, dependerá de la estructura económica y laboral de un país. En un país con 45% de pobreza, como es el caso de Argentina, los trabajadores parecen estar en peores condiciones para hacerse cargo solos de la compensación que representa ante un despido el seguro de desempleo, mientras que el monto de la indemnización recibe aportes tanto del empleado como del empleador. En un lugar donde no hay salarios mínimos. Tiene que pagar un salario lo suficientemente atractivo para que la gente quiera ir a trabajar en esa empresa si no, no tiene empleados. Eso no funciona así. Claramente el sueldo que paga puede ser miserable si hay un ejército de reserva esperando para conseguir trabajo. Eso va a depender del contexto socioeconómico. Si la competencia de ese empresario está pagando menos, ¿por qué él iba a pagar más? ¿Y qué pasa con el trabajador? Termina teniendo sueldos de miseria, sueldos de hambre, sueldos que no le alcanzan ni para lo mínimo, ni para mantenerse con vida. Básicamente. Porque te explico más o menos cómo funciona ahora. Vos empezás a trabajar. Ah, se acabó la música. Entorpece todo el tiempo lo que dice el otro. Daniel Dennett es un filósofo que dice que la mejor manera de debatir es poner en propias palabras lo que dice el interlocutor y decirlo de modo tal que el otro pueda afirmar, yo no hubiera podido decirlo mejor. Lo que hace Tipito es todo lo contrario. Corta lo que dice el otro, no se entiende absolutamente nada, se burla, bosteza, se burla de la música, hace todo lo posible para que no se entienda qué diablos quiere decir la persona con la que pretende discutir. Pero si vos eliminás la indemnización, despedir al trabajador le va a costar cero a la empresa y en consecuencia te va a echar y va a buscar un trabajador que tenga más hambre, más necesidad de ese trabajo. En Finlandia, en Noruega, en los países donde no hay salario mínimo. No, acá, en Argentina, en Sudamérica, en Latinoamérica. Entonces, lo que se potencia en esos casos, en esos ejemplos, es el famoso ejército industrial de reserva, básicamente. ¿Qué significa esto en castellano? Que el sistema capitalista a veces lo que necesita es un montón de gente desempleada, un montón de gente pobre, para que se vea. Se ríe porque este concepto de Marx, que es el ejército de reserva, Tipito ni lo sospecha. En su vida leyó un libro de Marx, solo lo conoce a través de youtubers. Gente como una sociedad toda intervenida es una mierda. ¿Qué más? Una sociedad toda intervenida, esa se la inventó él. ¿Dónde está la sociedad toda intervenida? ¿Por qué no comparas la intervención del Estado en Argentina con la intervención del Estado en los países escandinavos, que tanto mencionás como ejemplo? O los países que menciona como ejemplo Milei, por ejemplo Italia, por ejemplo Irlanda. ¿Dónde las intervenciones del Estado mejoraron la vida de los argentinos? En todas partes, desde el inicio del Estado argentino con el modelo de Sarmiento, por ejemplo, gracias al cual tuvimos educación pública y gratuita. Ya sé, vas a decir que alguien lo tiene que pagar, ya lo sabemos, pero gracias a eso es que hubo movilidad social en Argentina, gracias a eso es que hubo trabajadores calificados, gracias a eso, no en su totalidad, sino en una medida muy significativa, es que Argentina se convirtió en un país modelo para Latinoamérica por sus altos niveles de educación y justamente por los servicios ofrecidos por el Estado, tanto en términos de salud como de vivienda, como de muchos otros indicadores, por supuesto, no en todo momento de la historia argentina, pero podemos encontrar momentos de la historia argentina en donde estos derechos fueron ganados y en donde estos derechos fueron defendidos. ¿Ustedes piensan que viven mejor que un norteamericano? En algunos sentidos, sí. La salud pública, por ejemplo, acá es mucho mejor que en Estados Unidos. Averigua qué hace una persona que está enferma y que no puede acceder a ciertos servicios de salud. Hay un servicio básico mínimo en Estados Unidos como lo hay acá, pero es muchísimo peor. El servicio de salud argentino, aún con todas sus falencias, es muchísimo mejor que el de Estados Unidos, que es pago y que trae un montón de problemas a las personas que ahorran durante años y años solo para tener acceso a un servicio de salud mínimamente digno. Y personas que ahorran durante toda su vida para que sus hijos puedan ir a la universidad. Puedes informarte sobre lo que pasó con la utopía libertaria de New Hampshire en Estados Unidos, Tipito. No cobraban impuestos, no había policía, no recolectaban la basura y lo que pasó es que los osos invadieron el pueblo y los osos empezaron a atacar a las personas, empezó a haber más homicidios. Infórmate, hay un libro muy interesante sobre ese tema para ver cómo podría ser la utopía libertaria que tanto ansias. El sistema de seguro de desempleo existe en algunos países y es una alternativa a las indemnizaciones. El tema es cuánto dura ese seguro de desempleo.
En algunos países dura poco tiempo, en otros hay un segundo seguro de desempleo, por ejemplo en Irlanda, el país que Milei pone como ejemplo, pero no creo que lo ponga como ejemplo por esto. Lo pone como ejemplo porque cobran un 12,5% de impuesto a las empresas. Entonces van todas las empresas de otros países y luego se llevan su plata. No es plata que vuelve a los ciudadanos irlandeses. Pero lo que sí ocurre en algunos países, como en Irlanda, es que una vez que se acaba el seguro de desempleo, aparece otro seguro que puede durar muchísimo más si se reúnen ciertas condiciones. Son dos modalidades que cada país puede elegir adoptar de acuerdo a sus circunstancias y de acuerdo también a las luchas de poder que se dan en el Parlamento. Y por último, esto es muy perjudicial porque básicamente es menos plata para el trabajador. Porque el trabajador que actualmente venía cumpliendo durante 10 años, durante 20 años, poniendo toda su fuerza a disposición, de un día para el otro se lo despide porque está muy viejo. Si yo agarro y ahora y despido a un empleado mío y le tengo que pagar una indemnización, capaz que ni vendiendo todo lo que tengo en la empresa me alcanza para pagarle la indemnización. O sea, no existe. Pero qué empresarios pobres que pone como ejemplo Tipito. Nunca una multinacional, nunca un empresario que, como ocurre con los alimentos, puede congregar gran cantidad del mercado. Siempre el empresario es una pobre víctima que va a tener muchísimos problemas si los trabajadores ganan derechos. Capaz que esa plata no existe, crack. Vos poné el número que quiera. Poné que cuando tengas que indemnizar a un empleado se tiene que llevar 100 salarios de toda la vida, el mejor salario que se pueda calcular en Suiza. Poné el número que quiera. Pero si no se puede pagar, no existe, boludo. Y se tiene. Y entonces cerrar la empresa. ¿Para qué tenés una empresa si no podés pagar las indemnizaciones? Si no podés hacerte cargo de tus obligaciones. ¿Para qué tenés una empresa? No se garantiza porque no existe ese dinero. ¿Me estás diciendo que las empresas no tienen dinero para pagar indemnización? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿No podés pensar en otra cosa que en el verdulero de la esquina de tu casa cuando pensás en empresas? Aguantaron estos 20 años, pero no te necesito. Te voy a despedir y voy a contratar a otra persona. Mirá, en el mundo real, Jafar, la gente se conoce. Que el empleador no quiere cagar a su empleado porque lo conoce su amigo. Comparte. Su amigo. El empleado es amigo del jefe y por eso es que el jefe no quiere cagarlo. Miren la teoría de Tipito. Realmente debería estar John Locke, Adam Smith y Tipito enojado. No existen relaciones sociales, no existen intereses económicos, simplemente existe el amor del jefe por su empleado y por eso, porque es tan bueno, no lo va a cagar. Pero antes había dicho que sí, que lo podía cagar porque encima que era buena persona le tenía que pagar un buen sueldo. En tiempo juntos. Que tanto el empleador como el empleado pueden ser malas personas. No tengo un sesgo ideológico. Para mí el empleado no es una verga y el empleador no es una verga. No parece, porque si te tenés que burlar de alguien, te burlas muchísimo más del empleado que del empleador. Porque ¿sabes cuál es el problema? Yo entiendo que para vos está en el reino de las ideas esto. Pero esto cierra empresa, garcha gente, le da poder a los sindicatos, le da poder al Estado. Entonces, está en el reino de las ideas para vos, Tipito, porque no consultás otra cosa que tu ideología, no consultás papers, no ves pruebas que se hicieron de muchas de estas políticas públicas en distintos lugares, como es el caso del sueldo mínimo, como es el caso de la reducción de la jornada laboral. El que está en su nube de ideas, en su experimento mental, sos vos. para mí esto es hambre. El hambre para el trabajador te resulta completamente indiferente, ¿no? Porque justamente el salario mínimo está al servicio de que los trabajadores no pasen hambre. Se destruye la moral y en la destrucción de la moral aparece el crimen. ¿A partir de la destrucción de la moral aparece el crimen? No, el crimen correlaciona con la desigualdad. Es con lo que más correlaciona. Podés consultar el paper de Torres García, año 2021, así como el de Fansilver del Banco Mundial del año 2000, así como el paper de Cerro y Meloni. Lo que más correlaciona, y no me vengas con que correlación no es causalidad. Cuando hay fuertes correlaciones en distintos estudios, se va ganando evidencia a favor de una hipótesis. Y los homicidios no tienen que ver con una crisis moral, o no solamente con una crisis moral. Me podrá decir que sí, que hay hogares con ausencia paterna y es más común el delito en esos hogares. Ok, pongámosle que eso fuera una cuestión moral, que no lo es porque hay una cuestión social claramente allí, aunque pueda haber un componente moral también, pero no se explica la inseguridad, no se explican los delitos por cuestiones morales, sino por cuestiones sociales, por relaciones sociales
por la desigualdad concretamente, que es lo que más correlaciona con el delito aquí y en todas partes del mundo. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta acá. Agradecemos especialmente a nuestros micromecenas, tanto los que colaboran en PayPal como en Patreon, porque ayudan a que este canal siga adelante.